Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del versículo 11 al 21 del capítulo 17 del libro del profeta Ezequiel para nuestro tiempo que hemos titulado La interpretación de la alegoría de las dos águilas. La interpretación de la alegoría de las dos águilas. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a ver primero la lectura en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: He aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a tus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando a embajadores a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él de estas cosas? ¿Qué estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y le haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán espada, y los que queden serán esparcidos, y todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente, la misma porción, capítulo 17, versículo 11 al 21. Luego recibí este mensaje del Señor: Diles a esos rebeldes de Israel: ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel, para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado con Babilonia podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia. El territorio del rey que le puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente. Pues el rey de Israel despreció el tratado y no cumplió, aun después de jurar que lo haría, así que no escapará. Entonces esto dice el Señor soberano: tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por menospreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojé mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla, y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esta segunda sección de este capítulo habla de la explicación de la alegoría.
Y esta parábola resalta la infidelidad de Judá, haciéndola una nación en la que no se podía confiar. Por causa de esta infidelidad, el rey de Babilonia vendría contra ellos para destruirlos y mataría a su rey. En esta parábola, el juicio se presenta como castigo divino, ya que Judá y su rey habían quebrantado sus pactos con Dios. Llegaron a ser una nación infiel y nadie podía confiar en los pactos hechos con ellos. Judá era una nación infiel, nadie podía confiar en su palabra. La primera águila representaba a Nabucodonosor, que vino al Líbano, a Palestina, y llevó el cogollo del cedro a Babilonia, a Joaquín, rey de Judá, durante 3 meses. En su lugar puso sobre el trono de Judá a Sedequías, la vid de la alegoría. Esta vid extendió sus ramas hacia otra águila, la de Egipto. Esto se refiere a los tratados que hizo Sedequías con Faraón cuando se rebeló contra Nabucodonosor, quebrantando su alianza con Caldea. ¿No sabéis lo que significa esto? Es la pregunta. El rey de Babilonia llevó al rey de Jerusalén y a los nobles a Babilonia. Hizo jurar un tratado con él a uno de la familia real de Jerusalén y deportó a los hombres principales de la tierra, debilitándolo así lo suficiente, tanto para que ésta se mantuviera bajo su control. Sin embargo, el rey se rebeló pidiendo ayuda militar a Egipto. ¿Tendrá éxito? No, él morirá en Babilonia. Egipto no será de ayuda, será castigado por quebrantar su juramento. Así que Dios le dice a Ezequiel que explique los detalles de la parábola. El rey Nabucodonosor y Joaquín son los personajes a los que se refiere en el versículo 12. El miembro de la familia real que le prometió lealtad a Babilonia era por tanto Sedequías. El rey que se refiere al versículo 15 es otra vez Sedequías. Egipto es la segunda águila de la parábola. Otras referencias y comentarios sobre intentos de alianza con Egipto se encuentran en Isaías 30 y en Ezequiel 29. Aunque Egipto envió su ejército al norte en el 588 a.C., forzando a Babilonia a levantar temporalmente el sitio de Jerusalén, eso solo hizo que Nabucodonosor enviara todo su poderoso ejército, ante lo cual Egipto se retiró deprisa. El Señor estaba furioso porque Sedequías había roto su tratado con Babilonia. Dios no hace diferencia entre lo que es correcto en una situación privada y en una situación pública. Lo que es correcto es siempre correcto y lo que es incorrecto es siempre incorrecto, no importa cuál sea el contexto. Debemos decirle la verdad a los miembros de la familia, a los rivales comerciales y a los representantes de los gobiernos extranjeros. Debemos cumplir las promesas que les hacemos a los hijos, a los socios comerciales y a los electores. ¿Por qué dijo el Señor que este era su pacto y su juramento? ¿Acaso no era solamente un acuerdo entre Sedequías y Nabucodonosor, entre Judá y Babilonia? No. Dios mismo había sido invocado públicamente en esa situación. Ya hemos visto en este capítulo que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes, tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento. Ese juramento se debió haber hecho en el nombre del Dios de Judá, Jehová. Él debió ser testigo de la validez del acuerdo y el responsable de castigar las infracciones del acuerdo. El pacto y el juramento se habían hecho en su nombre. Por consiguiente, cuando Sedequías lo rompió, estaba despreciando a Dios mismo. Les estaba diciendo a otros que no creía en el Señor, no creía que el Señor se interesara lo suficientemente en la situación como para castigar su pecado. Cada vez que nosotros invocamos a Dios en un problema y después dejamos a la gente con la impresión de que Él es irrelevante,
despreocupado, insignificante o que no puede hacer nada, hacemos mal uso de su nombre y lo insultamos. El segundo mandamiento ordena: no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. La transgresión a este mandamiento con frecuencia resulta en falta de interés en conocer a Jesús por parte de los que no son cristianos. Su actitud es: si ustedes que dicen ser seguidores de Cristo se refieren a Él de una manera tan ordinaria que da la impresión de que Él no es más importante que usted y yo, que es por completo indiferente para poner atención siquiera a las referencias negativas que hagan a Él, muy débil para castigar a quienes abusan de Él y muy irrelevante para tomarlo en cuenta en nuestra vida cotidiana, ¿por qué debería pensar si quieren conocerlo? Si la gente usara el nombre de Dios para dar testimonio de Jesucristo el Salvador con la misma frecuencia con que usa descuidadamente el nombre del Señor en la conversación diaria, Dios sería glorificado y muchos más pecadores se salvarían. Aquí Ezequiel explica la parábola y se pueden ver los detalles de la historia particular de la nación judía en esa época. Sedequías había sido ingrato con su benefactor, lo que es pecado contra Dios. En todo voto solemne, Dios es invocado como testigo de la sinceridad del que jura. La verdad es una deuda que se tiene con todos los hombres. Si los profesantes de la verdadera religión tratan traidoramente a los de una religión falsa, su profesión empeora su pecado. Dios lo castigará ciertamente con seguridad y con mayor severidad. El Señor no considera inocentes a los que toman su nombre en vano. Ningún hombre que muera culpable sin arrepentimiento escapará del justo juicio de Dios. Va en esta sección, o podemos hacer en esta sección algunas anotaciones, ya que su sentencia de la nación de Israel es ratificada por un juramento de Dios. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que en medio de Babilonia morirá. Esta sentencia está justificada por la enormidad del crimen del que es culpable. Ha sido muy ingrato con su bienhechor, quien le hizo rey cuando bien podía haberle hecho prisionero y esclavo. Su falsedad fue tremenda, menospreció el juramento y quebrantó el pacto. El juramento con que se había ligado al rey de Babilonia era un juramento solemne, como se ve no solo por la frase cuando he aquí que ha dado su mano, sino también por las expresiones de Dios: mi juramento, mi pacto. Este pecado de Sedequías es el que Dios va a hacer que recaiga sobre su cabeza, pues ha sido una infidelidad cometida contra Dios mismo. Aunque Nabucodonosor era un adorador de falsos dioses, el verdadero Dios, sin embargo, será el vengador de este crimen cuando uno de sus adoradores quebranta el pacto con el caldeo, porque la verdad es una deuda que tenemos para con todos los hombres. El castigo corresponderá al pecado. Por tanto, Sedequías se había rebelado contra al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia será el que lo prenderá y se lo llevará a la capital de su reino. Dios mismo será el que dirigirá la operación contra él. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y le haré venir a Babilonia. Había confiado en el rey de Egipto, pero el rey de Egipto no iba a poder ayudarle, y ni con su poderoso ejército ni con mucha compañía le socorrerá Faraón en la batalla. Al aproximarse el ejército egipcio, los caldeos se retiraron del asedio de Jerusalén, pero al marcharse los egipcios, el ejército caldeo regresó y tomó la ciudad. Sedequías tenía en su ejército hombres escogidos, pero a pesar de que se puede suponer que fuesen los mejores soldados que el reino podía aportar, se convertirían en fugitivos y caerían a espada. Los detalles del cumplimiento de esta profecía puede verse en Jeremías 52. El texto masorético a este respecto dice: y todos sus fugitivos, al comienzo del versículo 21, pero hay bastantes manuscritos hebreos que leen Mibharab, hombres escogidos, como en Daniel 11:25, y esta es la lectura que leen
la mayoría de las versiones. El pacto había sido violado. El aceptar las responsabilidades de ser rey de Israel era una cosa seria. El rey no era nada menos que el virrey de Dios, su administrador sobre todo el pueblo de Israel. 4 veces en los versículos 15, 16, 18 y 19, el profeta anuncia que el rey no cumplió su pacto con Dios. Cuanto más nosotros debemos cumplir con el nuevo pacto al que hemos entrado por medio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debemos mantenernos fieles hasta la muerte con nuestros compromisos con que Él murió para salvarnos. Esta interpretación de este enigma, de esta parábola o alegoría, como hemos dicho, es también palabra de Dios. Después del tiempo o pregunta de reflexión, el profeta introduce un preámbulo y luego la explicación de la alegoría en 2 planos. En el primero vemos la interpretación histórica en la que ubica las distintas figuras en su preciso contexto o situaciones concretas. Representa la visión humana de la situación. En segundo, es lo que podríamos llamar una interpretación teológica. Representa la visión desde el punto de Dios de la misma situación. Cuando leemos el preámbulo, que son los versículos 11 y la primera parte del versículo 12, el autor se preocupa en afirmar la autoridad divina de la palabra que va a pronunciar. Vino a mí palabra de, por presentar a quienes va dirigida y sus características, para finalmente volver a llamar a la reflexión. Ya hemos mencionado la necesidad que tiene el profeta de afirmar que se trata de un mensaje de Dios y no de sus propias palabras, especialmente pensando en los receptores. Sobre esto último tengamos en cuenta 2 detalles. Por un lado, no está hablando para Sedequías o los habitantes de Jerusalén con el propósito de que pudieran existir cambios en su política. Está dirigiéndose a la comunidad exílica, la que seguramente será impactada tanto emocionalmente como teológicamente. De allí la doble interpretación para los sucesos. Por otro lado, se llama con propiedad casa rebelde, término yo usado en el capítulo 2, indicando el tipo de actitud que habían tenido hasta ese momento y que seguramente tenían, quizás aprobando la actitud del rey. Lo que es seguro es que esta frase muestra hasta qué punto ellos mismos estaban identificados con las prácticas de los que todavía estaban en la ciudad. La pregunta de reflexión, que tiene el propósito de centrar la atención, es lo suficientemente ambigua para abarcar la totalidad del enigma y no solamente algunos elementos del mismo. En la serie de preguntas anteriores trató de poner su atención en los aspectos centrales. Ahora toma la alegoría en su conjunto. Es posible que algunos de los elementos de la misma fueran conocidos por su auditorio. Sin embargo, corrían el peligro de ver el conjunto. En cuanto a la interpretación histórica del versículo 12 al 18, hay algunas observaciones generales que deben llamar nuestra atención. Por un lado, se mencionan el nombre de naciones de Babilonia, Egipto, mientras que las personas, por ejemplo, los nombres de los reyes no se indican. Sin embargo, la descripción es tan precisa que no quedan dudas a quién se está refiriendo. Por otro lado, el relato es tan detallado que llevó a algunos a pensar que estamos frente a una inserción posterior a la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, contra esto debemos reconocer de la misma manera que hay semejanzas, hay diferencias. Los versículos 12 al 14 presentan tanto las acciones de Nabucodonosor en Jerusalén en el 597 a.C. como el propósito de las mismas. En cuanto a las acciones, recordemos lo que leímos al principio de este libro. Después de la muerte de Josías a mano de los egipcios, su sucesor fue llevado prisionero por estos y su hermano Joacín fue puesto en su lugar para asegurar su lealtad. Por eso Joacín se sentía más inclinado hacia Egipto que a Babilonia. Después de algún tiempo se rebeló
cosa que se volvió a repetir. El siguiente cuadro presenta la secuencia de reyes y el tiempo que reinó cada uno. También es importante para ubicarse históricamente hacer una lista de las acciones de Nabucodonosor en el texto. Tomó al rey, su familia y consejeros, llevándolos a Babilonia. El rey caldeo llevó a Babilonia a lo mejor de la población. Es decir, estamos hablando de dos grupos diferentes. Entre los versículos 12 y 13, colocó en su lugar a un miembro de la familia real que prometiera fidelidad. Solo podemos enfatizar algo más, dos elementos que son importantes en la interpretación. En el versículo, y de ahí la enseñanza que está transmitiendo el profeta. En primer lugar, el pacto de Sedequías y Nabucodonosor se menciona en el versículo 13. Dice el versículo 13 dos frases: hizo un convenio bajo juramento. La diferencia es que mientras la primera frase es más general, mostrando los límites del relacionamiento, la segunda es puntual y personal. Mientras que la primera tiene que ver con la política nacional, la segunda tiene que ver con un compromiso directo. En el uso de las dos tiene el sentido de mostrar la verdadera magnitud del pecado de Sedequías. En segundo lugar, este texto nos muestra el propósito del emperador con las acciones. El versículo 14 contiene una frase inicial con tres infinitivos que definen el sentido de la misma. La frase es: para que el reino fuera abatido. La palabra que la Reina Valera actualizada traduce abatido en hebreo significa humillado. Trató de crear un sentido de inferioridad frente al poderío babilónico. Los tres infinitivos corresponden a los verbos hebreos: levantarse, guardar y estar de pie. Recordemos que el primero está precedido por una negación: no volverá a levantarse. Es decir, no se revelará como lo había hecho Joacim. Guardar tiene el sentido de obedecer. Lo interesante es que el último verbo que la Reina Valera traduce, mantuviera, el verbo hebreo significa estar de pie. El profeta usa una expresión que se puede interpretar de dos maneras. Una es que a través de esto ellos mantuvieran su compromiso con el pacto hecho. O por otro lado, y esta parece ser la mejor interpretación, que al no rebelarse, al guardar el pacto, puedan sobrevivir, estar de pie y mantenerse como nación. Según la interpretación del profeta, no es para los planes de Nabucodonosor destruir Judá. Fue como una respuesta a su acto de traición. A partir del versículo 15, el profeta presenta cómo se desencadenó el final del reino de Judá y en definitiva de esta nación independiente, pues nunca más recobrarán su independencia salvo por muy poco tiempo en época de los macabeos. Comienza mencionando la respuesta de Sedequías a la actitud y actos de los caldeos. Él se rebeló. Aunque el texto no lo dice, porque no quiere dar una señal histórica, sino enfatizar su actitud, el rey de Judá se unió a una coalición de reyes para oponerse al imperio neobabilónico. Ya Jeremías había denunciado esto en el capítulo 27 y aconsejado al rey a mantenerse fiel a Babilonia. En la última parte del versículo 15, el profeta vuelve en sus preguntas de reflexión que al mismo tiempo preparan para la respuesta que llegará en el versículo siguiente. De los versículos 16 al 18, detallan no solo el hecho histórico de la captura de Sedequías y de la ciudad de Jerusalén, sino nos anticipa una interpretación teológica. A las preguntas retóricas con las que se termina el versículo 15, Dios responde con una fórmula de juramento: vivo yo, enfatizando que nadie que quiebre su juramento puede evitar las consecuencias de lo mismo. El versículo 16 contiene una ironía que, como hemos visto, es común en el profeta: morirá en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar. Recordemos que el lugar que ocupaba había sido dado y dependía de Nabucodonosor, aunque el profeta no menciona en las condiciones humillantes que llega a Babilonia. El énfasis del versículo 17 es que a pesar de las promesas recibidas, el faraón no los socorrerá. Recordemos que en la alegoría estaba implícita esta diferencia entre la primera águila, que era activa, y la segunda, que era pasiva.
La traducción Reina Valera 60 representa mejor el texto hebreo que quiere afirmar que el faraón no va a arriesgar su ejército, a pesar de ser numeroso, para ayudar a la ciudad cuando esté sitiada y a punto de caer. Termina la interpretación histórica con una evaluación que va de menor a mayor. La negación absoluta, terminante, no escapará, es la última frase del texto hebreo. Viene a ser algo así como el clímax. Rompió el compromiso después de haber dado la mano. Esta expresión se encuentra en otros pasajes bíblicos como símbolo de sumisión. Se encuentra en el libro primero de Reyes, capítulo 10, versículo 15, y en Crónicas, primer libro de Crónicas, 29, 24, donde la expresión de la Reina Valera traduce, se sometieron, prestaron homenaje. En hebreo es la misma que tenemos en este lugar, dar la mano. Esto daba a su rebelión un sesgo de traición. Y en cuanto a la segunda interpretación, la teológica, del versículo 19 al 21, cambia el eje de la acción de la tierra al cielo. Ya no se trata de lo que hará el rey de Babilonia, sino lo que Dios mismo llevará adelante. Ya no se trata de haber quebrado el acuerdo o haber traicionado a un monarca humano, sino que quebró el pacto que hizo con Dios. El mensaje contenido en este pasaje es claro. Los compromisos se cumplen, que aunque se hayan celebrado con un rey pagano, pues al confirmarlo estaban poniendo en juego el nombre de Dios. Tengamos presente que cuando los antiguos celebraban un pacto, cada uno juraba por su propio Dios. De manera que al celebrar el pacto, Sedequías se había invocado e involucrado a Dios en el mismo. Dios mismo se encargaría de que cumpla el castigo merecido. De acuerdo a los versículos 20 delante, Dios hizo tres cosas con el rey Sedequías. En primer lugar, lo capturó cuando trataba de huir como un animal. Además lo trajo a Babilonia. Recordemos que el profeta estaba hablando desde ese lugar. Finalmente, entrará en juicio, es decir, pronunciará la sentencia. El relato del segundo libro de Reyes nos cuenta que Nabucodonosor llevó a Sedequías y dictó sentencia en Ribla. Sin embargo, el juicio de Dios se celebraría en el lugar en el que él había traicionado. Jehová, por tanto, da la interpretación de la alegoría. Da, por tanto, también la figura y la parábola para la casa de Israel. Este enigma necesitaba ser explicado. Este proverbio necesitaba también ser expuesto a la casa de Israel para que no existiera ninguna duda de que el castigo venía de la mano de Dios. Ezequiel contaba ahora a sus oyentes rebeldes lo que significaba esta historia. Ahora Israel había escuchado cuál era el castigo que venía sobre esta nación que había roto el pacto para con Dios. Cuidemos nosotros nuestra palabra, cuidemos nosotros la forma en que hacemos nuestros pactos y nuestras promesas con Dios, porque si rompemos estos pactos, también somos nosotros culpables de no cumplir nuestra palabra, de no establecer nuestros pactos de una forma adecuada y de romperlos. También de ello, Dios nos demandará respuesta. Cuidemos nuestras palabras y seamos cuidadosos con ellas. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor y dador de vida, gracias, Señor, te damos ahora por tu provisión, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque siempre eres bueno. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por tus dones, por lo que nos permites todos los días, Señor, por lo que recibimos de tu mano. Permítenos, Señor, permanecer fieles a nuestra palabra, Señor. Dar honra y gloria a nuestros acuerdos, Señor, que establecemos no solamente contigo, sino también con los hombres, porque esto es parte de nuestro testimonio y, Señor, también parte de nuestra fe y en quien confiamos. Señor, permítenoslo hacer adecuadamente y honrar tu nombre en todo tiempo.
Gracias te damos de estas bendiciones. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.